en 678. Se pinchó la operación Wikileaks y crece el debate sobre el periodismo cautivo. Uno de los cables, de los que no habla el periodismo en general, sobre todo el periodismo dominante, dice que un embajador, Wayne, en su momento, señaló que cuando había un problema entre Argentina y Estados Unidos, le bajaron línea a determinados periodistas argentinos, a los que llama cautivos, periodistas cautivos, dice la embajada americana tener, y estos dijeron lo que la embajada americana quería que dijesen. A mí me da una enorme pena. La investigación de Eduardo Anguita. Miradas al Sur, un documento exclusivo revelado 35 años después. Morales Solá al descubierto. Tucumán, fines de 1975. Agdel Vilas, jefe del operativo Independencia, de espaldas saludando a un oficial. Y Joaquín Morales Solá, el último de la derecha de pelo largo. Nos visitan Eduardo Anguita, Gabriel Mariotto y Carlos Raimundi. Ley de Medios. El juez Carbone siempre a favor de Clarín. El juez Edmundo Carbone es quien mantiene la cautelar sobre el artículo 161 de la Ley de Medios. Carbone prohibió al Estado Nacional y a los canales de televisión que transmiten el fútbol para todos mencionar a Faibertel. Omite los tratados internacionales de derechos humanos, la Constitución Nacional, las leyes internas y la abundante doctrina y jurisprudencia sobre libertad de expresión. Pero los argumentos de Carbone de prohibirle al Estado nombrar a Faibertel son por lo menos cuestionables. ¿Vos te acordás de aquel sketch de Tato Bores, de la jueza Barú Gurugudía, que no se podía nombrar por petición de la propia jueza? Sí. La jueza Barú Gurugudía, la jueza Barú Gurugudía, es lo más grande que hay. El juez que dijo pueden nombrar a Sabini de Cubría es el mismo que dice no pueden nombrar a Faibertel. Edmundo Carbone. Ley de Medios. La situación monopólica del grupo también en La Pampa. Desde hace muchos años, Cablevisión, Clarín, tiene el monopolio del cable en Santa Rosa. Pero cuando la nueva Ley de Medios permite que la cooperativa comience a tramitar su licencia, Cablevisión se pone muy nervioso. Y la semana pasada, Cablevisión intenta publicar una solicitada en La Arena, atacando con mentiras no solo a la cooperativa, sino a la municipalidad. El diario La Arena no le publicó la solicitada, entonces nos parecía que no se podía salir al debate. Bueno, Cablevisión salió a decir por todos lados que La Arena lo censuraba, cosa que es mentira porque nadie puede censurar al multimedio más grande del país. Causa Noble Herrera. Las muestras estarían contaminadas. Yo tenía como entendido de que el viernes o el jueves la jueza Arroyo Salgado iba ya a ordenar un entrecruzamiento con todas las familias que están buscando nietos y que hubo una presentación de abuelas de Plaza de Mayo diciendo no estamos seguros que este ADN sea de Marcela y Felipe. Hay serias dudas, entonces abuelas de Plaza de Mayo, coherente con los innumerables pedidos, presentaciones y comunicados de prensa que hemos hecho en el transcurso de estos últimos tiempos de la causa, insistimos entonces en desestimar esas muestras posiblemente contaminadas, vencidas, adulteradas. El Indio habló con Rolling Stone. Yo he visto con mucha simpatía a este gobierno porque ha tenido el coraje de pelear con todas las corporaciones al mismo tiempo. Con el clero, con los militares, con la prensa, con el campo. Para hacer eso hay que tener muchos cojones. Ha ido a pinchar donde todos sabemos desde siempre que hay que ir a pinchar. Y evidentemente el cariño que ha recogido es muy grande. Encima estoy cansado de las mentiras también. Yo compro varios diarios y realmente las primeras 15 páginas de algunos no las puedo leer. ¿Ves 678? Sí, lo bueno de 678 es que es el lugar donde uno puede ver las cosas desde el otro punto de vista. Porque el poder hoy en día, el verdadero poder, es la más media. Por supuesto, como todo, cuando luchás con un monstruo, alguna escamita te sale. Conferencia de Correa en Buenos Aires. La cobertura de la Corpo. Bien, gracias. Como lema tenemos una frase suya respecto de que no nos quiten la alegría y queremos preguntarle el significado profundo de esa frase. Que si no haces una cosa con alegría, mejor no la hagas. Entonces esta revolución debe ser no solo una revolución
profunda, radical, sino una revolución de alegría. Dejémosle la amargura a aquellos derrotados en las urnas. La situación del Teatro Colón. Protesta de los trabajadores con menos rebote que Brunito Lavaque. Página 12. No todo lo que brilla es oro. El renovado conflicto gremial que incluye la sanción a 60 trabajadores, delegados incluidos, puso el foco sobre el estado del Teatro Colón y las causas penales que provoca desde el traslado de 278 empleados, que ya fue anulado por la justicia, hasta el polémico estado del flamante piso del escenario. ¿Estás al tanto de lo que está pasando en el Colón en este momento? Lamentablemente sí. ¿Y qué piensas? ¿Cuál es tu opinión? Pienso que es un desastre. Sorprendido de Maximiliano, porque lo conozco, pero voy a hablar con él. Gracias. Es cierto que hay muchas lesiones porque el estado de los pisos solamente no son los que deberían ser. El piso del escenario está mal hecho. Está mal hecho, tiene una madera. Y porque tiene una madera que no sirve para bailar. Otro día de apreciables noticias. 1. Ventas minoristas. Vidrieras calientes. Los comercios minoristas incrementaron sus ventas en un 7,2 promedio en noviembre en comparación con un año atrás. Así lo informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa en su último relevamiento. 2. Despampanante imitación. ¿Qué va a hacer el verano Luis Majul? Yo te voy a hacer una pregunta. Ahora... Pero yo quería preguntarte, Cintia. ¿Vos me estás preguntando a mí? ¿Qué voy a hacer yo en el verano? Ahora sí yo te pregunto a vos. ¿Pavlovsky? Porque el tema es el siguiente. Yo lo miro todo los días. No me manejé los tiempos porque vos no... Bueno, pero espera. Recién hablamos de bueno... No me dejan hablar, Le voy a tener que dejar el programa. 3. Ley de fertilidad asistida. Se decidió hacer justicia con aquellas mujeres o aquellos matrimonios que queriendo tener hijos no podían, no lo consiguen, y para hacerlo a través de la fecundación in vitro, por ejemplo, tenían que gastar dineros que en la mayoría de los casos no se tienen. La ley de la fecundación in vitro para todos es una obligación. No poder dar a luz una mujer es una enfermedad. Esto es lo que se ha considerado para ahora tener una ley tan extraordinariamente valiosa en el futuro en la provincia de Buenos Aires y, si Dios quiere, en toda la República Argentina. 4. Siguen apareciendo nuevas voces. Jessica Sirio debutará en Perú como cantante. Arranca 678, el programa que sutilmente se infiltra cada vez más en el monopolio. Cuando quieras, Mariano. 4, 5, 6, 7 y 8. ¡Va! 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón. Sin ese diablo que mea en todas partes y en ningún lado más se suma. Andamos por ahí algunos jugando a que el viaje de los redondos se termina. Está claro
Está claro que este viaje se termina cuando ustedes quieran. Muy buenas noches, bienvenidos a 678. Ustedes saben, los acompañamos durante 1 hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Estimados colegas, buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, hoy está con nosotros para compartir el programa el señor Eduardo Anguita. Hola Eduardo, ¿cómo te va? Bienvenido. Periodista, director del diario Miradas al Sur, y también conducís un programa de radio en Radio Nacional que se llama Carbono 14, ¿no? Estás de 18 a 20 horas. Bienvenido, Eduardo. También está con nosotros Gabriel Mariotto. Hola, Gabriel, ¿cómo te va? Es titular de la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual. Y también está con nosotros Carlos Raimundi. Hola, Carlos, ¿cómo te va? Bienvenido. Carlos es actual miembro de la mesa directiva de Nuevo Encuentro. Vamos al primer tema, tiene que ver con el juez Carbone, el que falla en general a favor de los intereses del grupo Clarín. Carbone 14. El mundo Carbone. También le podemos decir. Vemos el informe, dale. El juez Carbone y sus sistemáticos fallos a favor del monopolio. Como hemos reflejado en 678, Edmundo Carbone es el juez funcionario de las dictaduras de Onganía y Videla que vela por los intereses del monopolio Clarín. Página 12, 27 de noviembre de 2010. El juez Carbone eximió al grupo Clarín de desinvertir en un año. Clarín, 1 de diciembre de 2010. Prohíben una publicidad que afecta a Fibertel. La emite el gobierno en Fútbol para Todos y afecta a la marca de la compañía. A través de un fallo del juez Edmundo Carbone, la justicia hizo lugar a una medida cautelar que solicitó Fibertel y ordenó a la Jefatura de Gabinete, la Secretaría de Comunicaciones y Comisión Nacional de Comunicaciones que se abstengan de difundir la publicidad cuestionada. Este es un extracto del aviso censurado. Si sos usuario de Fibertel, en estos días esa empresa te contó un cuento. Como sabemos que querés estar informado, hay cosas que tenés que conocer. ¿Qué pasó? Fibertel, una de las tantas operadoras de Internet de la Argentina, estaba funcionando sin la debida licencia. ¿Eso quiere decir que puedo iniciarle un juicio? Sin dudas, tenés todo el derecho a reclamar por aquello que pagaste mientras la empresa funcionaba de forma ilegal. Que nadie tiene coronita. Todos tienen que cumplir con las leyes. El juez Edmundo Carbone es quien mantiene la cautelar sobre el artículo 161 de la Ley de Medios. Carbone prohibió al Estado Nacional y a los canales de televisión que transmiten el fútbol para todos mencionar a Fibertel. Omite los tratados internacionales de derechos humanos, la Constitución Nacional, las leyes internas y la abundante doctrina y jurisprudencia sobre libertad de expresión. Para construir su resolución, Carbone invocó jurisprudencia sobre marcas, según la cual no es admisible que la publicidad trate de denigrar o desacreditar a la marca del competidor, como haría el comercial sobre Fibertel. Pero los organismos regulatorios del Estado Nacional no son competidores de las empresas, sino información a los usuarios y consumidores de precios. Está claro que el comercial tiene una intención y es política, pero los argumentos de Carbone de prohibirle al Estado nombrar a Fibertel son por lo menos cuestionables. ¿Vos te acordás de aquel sketch de Tato Bores, de la jueza Barú Gurugudía, que no se podía nombrar por petición de la propia jueza? Sí. La jueza Barú Gurugudía, la jueza Barú Gurugudía, es lo más grande que hay. La jueza Barú Gurugudía, la jueza Barú Gurugudía, la jueza Barú Gurugudía, es lo más grande que hay. El juez que dijo pueden nombrar a Sabrini de Cubría es el mismo que dice no pueden nombrar a Fibertel. Edmundo Carbone. Carbone fue el que dijo, no, usted señora no tiene razón, la pueden nombrar, todo lo que quiera, fallando a favor de Tato Bores, el gran Tato Bores, y a favor de Canal 13, justo, qué casualidad, pero ahora resulta que a la empresa Barú Gurugudía no se la puede nombrar. Si sos usuario de Fibertel... La jueza Barú Gurugudía, la jueza Barú Gurugudía, es lo más grande que hay. Si sos usuario de Fibertel... La jueza Barú Gurugudía. Ahora resulta que a la empresa Barú Gurugudía no se la puede nombrar.
Bueno, muy bien. Muy interesante. Me pareció interesante el planteo de Barqui, ¿no? Alrededor de las razones por las cuales Carbone falla de la manera que falla. Cuando dice, no es una guerra entre dos marcas, ¿no? No, aparte, el juez, digamos, tan afecto a las medidas cautelares, que incluso en el otro fallo que lateralmente se tocaba en el informe, cuando la Corte le instruye a los jueces que las cautelares tienen que durar un tiempo determinado, él desoye ese planteo y dice, no, las cautelares deben durar lo que dura el proceso. Lo que equipara al juez Carbone y a todos los jueces rápidos de cautelares, prácticamente no a un legislador, sino a la sanción de las dos cámaras de una ley, porque esa cautelar, mientras dure el proceso, interviene en el poder legislativo. Es una aberración desde todo punto de vista, desde lo jurídico. Lo bueno es que se puede advertir la funcionalidad de esos jueces, que tienen... Yo no sé si la redacción de esas medidas están hechas en el juzgado o están hechas en las redacciones del grupo monopólico, porque antes que fuésemos notificados todas las áreas del Estado comprometidas con Fútbol para Todos en la producción, Clarín ya lo tenía en el diario. Entonces seguramente habrá que ver si pasa como en México, que las leyes de radiodifusión de México las escribe Televisa. Aquí hay que ver si los fallos de estos jueces de cautelares no se hacen en otras máquinas, en otras computadoras y no en la de esos estudios. Perdón, pero en lo que acaba de decidir el juez Carbone sobre Fivertel, ¿no choca con la Ley de Defensa del Consumidor? Bueno, lo de Fivertel choca contra todo lo razonable, porque es una empresa que está brindando un servicio sin tener licencias. El grupo monopólico Clarín no es afecto a las licencias que el Estado tiene que otorgar. Lo mismo está ocurriendo con Cablevisión y Multicanal, que son otros Fivertel, ya no con el servicio de Internet, sino con el servicio de la distribución de señales. Entonces, ellos no tienen ningún afecto. Estaban acostumbrados a hacer lo que quisiesen con las licencias y que el Estado llegaba atrás a reparar esa ausencia de legislación en función de sus propios intereses. ¿Y cuál es la situación hoy de Fivertel? No, Fivertel es una empresa que opera sin licencias y lo que se está haciendo es generando nuevos prestatarios para que puedan suplir el tema con los usuarios. En la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, cuando se transgrede una empresa como Cablevisión o Multicanal, no tiene la licencia, queda claro en la reglamentación y en el texto de la ley que el usuario no puede ser rehén de nadie y que tiene que seguir recibiendo el servicio. Está bien, pero le quiero hacer una crítica al respecto, porque fue anunciado, me acuerdo, por el ministro de Vido, la caída de la licencia o la no existencia de la licencia por parte de Fivertel. Hay alrededor de 1,5 millones de usuarios de Fivertel que de alguna manera quieren tener ese servicio. Ahora, lo que encuentro, en todo caso, como una contradicción de parte del gobierno es que anuncia una medida respecto de una empresa que está con 1,5 millones de clientes, pero no dice qué deben hacer ese 1,5 millones de clientes frente a este nuevo escenario que plantea el gobierno nacional. Fivertel consiguió una cautelar de algunos de estos jueces y por eso todavía el tema es que ellos pueden seguir operando. Pero ahí, perdón, la decisión es que la empresa no tiene la licencia. Consiguen estas cautelares y si las cautelares duran el tiempo que dura el proceso, prácticamente la empresa que transgrede la ley se ve beneficiada. Por eso es importante en el último fallo de la Corte decir que la cautelar tiene que tener un tiempo de duración para Pero Sandra marcó de que esa medida... Vos marcaste el otro día, me pareció, no usaste un término, que ese fallo de la Corte Suprema era ambiguo, no dijiste. Pero... Claro, que por parte de la Corte Suprema, a ver, es evidente a todas luces y en vistas de lo que pasó, decirle a los jueces que tenemos en este momento plazo razonable se presta para que los jueces interpreten que plazo razonable es cualquier cosa. Bueno, seguramente las apelaciones que nosotros vamos a hacer del fallo sobre la cautelar del juez Carbone va a llegar a la Cámara y de la Cámara llegará a la Corte y la Corte va a tener que decir, cuando nosotros decimos plazo razonable, estamos hablando de 45 días. Claro. Pero en ese lapso pasaron 2 años. Pero el único objetivo que tiene el monopolio es ganar tiempo, claro, por eso pero bueno, pero ahí todo hacia la adelante. pregunta, me parece que la reflexión que hizo Galende, y vos estás usando la palabra razonable, ¿no es cierto?, respecto al fallo. Yo me pregunto, hace un rato dijiste irrazonable, no es una contradicción, dijiste irrazonable sobre la forma en que falló este juez Carbone y puso esta situación. ¿Cómo puede ser que lo irrazonable prime sobre lo razonable? Si yo soy un, digamos, público oyente de esto, espectador, y alguien me dice, el juez toma una medida irrazonable,
de todos los puntos de vista. Estoy traduciendo más o menos. ¿Y por qué? ¿Y por qué puede hacerse eso en la justicia argentina? Bueno, yo quisiera explicarte en términos sencillos, él es abogado, Carlos es abogado, pero en términos sencillos, esto de las cautelares en los fueros civiles y comerciales es como una preventiva en la justicia penal. Entonces, ¿el juez qué hace? Y yo tengo la sospecha de que Barone debe haber sido. Pero no me juego, no voy a decir que. Hay sospecha cierta. Yo sospecho que fue él, pero como no quiero poner toda la carne en el asador y no lo quiero condenar, tomo una cautelar. Entonces congelo la imagen de Barone. ¿Y qué hago? Produzco todos los efectos que tendría una condena, pero no me juego la condena. Entonces vos fíjate que una cautelar es no meterse en lo de fondo, que es lo que tendrían que haber hecho, y jugarse. Y decir, mira, yo juego para Clarín, ¿sabes qué? Que me rebote la cámara lo que quiere y que llegue a la corte. Pero con una cautelar me quedo pancho por mi casa. Y pasa todo esto que dice él. Una cautelar es inhibitoria de un montón de otras cosas que si no genera un conflicto de poder. A los efectos de ganar tiempo es muy funcional esa cautelar. Sí, porque de hecho la ley no funciona. Hay una ley mayoritaria que por un poder contramayoritario hace que lo mayoritario no funcione. Y nadie lo denuncia eso como violación a la calidad institucional de los que permanentemente lo hacen. Pero a mí me interesaba volver a un plano de reflexión de Barqui. Porque las corporaciones, y cuando digo las corporaciones digo los dirigentes políticos o parlamentarios que son brazos de las corporaciones y los jueces que también son brazos de las corporaciones. O están acostumbradas a ocupar el poder del Estado, o cuando el Estado enfrenta sus intereses tratan de deslegitimarlo. Quiero explicarme en este sentido. Voy a poner 3 episodios que terminan en lo que dijo Barqui. Yo recuerdo cuando el conflicto de la resolución 125, pero recuerdo patente, TN partiendo al medio la pantalla y teniendo un discurso de la presidenta de la Nación que tiene un nivel de legitimidad supremo, digamos, porque viene del voto popular, haciendo un discurso. Y del otro lado, un dirigente de una entidad rural, de una provincia, por lo tanto tiene un nivel de legitimidad infinitamente inferior, haciendo así. Pero el mensaje subliminal es hacer equivaler las dos legitimidades. Es decir, o ocupan el Estado o deslegitiman al Estado. Segundo episodio, un supuesto conflicto de poderes entre la presidenta de una nación y el expresidente de un banco, me refiero al Banco Central. Cuando hay conflicto de poderes, cuando hay legitimidades equivalentes. Aquí se inventó una equivalencia de legitimidades para desvalorizar la actitud del Estado, de la conducción del Estado, que es la que viene de la legitimidad popular. Este otro episodio, tal vez de menor trascendencia pública, pero pasa lo mismo, porque no puede hacer equivaler al Estado con una empresa. Una empresa es una empresa, y el Estado tiene una función, en virtud de la legitimidad que acarrea, que tiene la responsabilidad de ejercer, de informar, de decir cuáles son sus decisiones de política frente a las empresas. Es decir, este contrabando de un mensaje de poner los intereses de una empresa en equivalencia con la legitimidad del Estado. Vamos a seguir con este tema, pasamos a una situación que se está viviendo en Santa Rosa La Pampa, justamente con Cablevisión, que parece ser que no quiere aflojar los cables, lo vemos. Ley de medios. La situación monopólica de Cablevisión también en La Pampa. Sabes que el diario La Arena de La Pampa denunció el día viernes que el grupo Clarín quiere perpetuar el monopolio del servicio de cable en Santa Rosa, en la capital. Vamos a hablar de este tema con el jefe de redacción del diario La Arena de La Pampa, Leonardo Santesteban. Pablo Tarico, te saludo en la Radio de las Madres. Buen día, ¿cómo te va? Para entender lo que está pasando en Santa Rosa con el grupo Clarín, hay que situarse en el cambio de juego que significó en todo el país la nueva ley de medios. Clarín presionó siempre a los pequeños cables del interior y lo fue comprando de a uno porque nadie podía competir con el que tenía el fútbol. En Santa Rosa primero compró un cable, después compró el otro, y desde hace muchos años Cablevisión, Clarín, tiene el monopolio del cable en Santa Rosa. Pero cuando la nueva ley de medios permite que la cooperativa comience a tramitar su licencia, Cablevisión se pone muy nervioso, porque no está acostumbrado a competir con una cooperativa que es de sus propios usuarios.
Entonces lo que ha sucedido fue que Cablevisión intentó hacer una especie de jugada para cerrarle el paso a la cooperativa. ¿De qué manera? Cableó la ciudad con una fibra óptica en forma ilegal. ¿Por qué? Porque Cablevisión, curiosamente, no tiene licencia a su nombre para operar en Santa Rosa. Y cuando fue a pedir el permiso, la municipalidad le da un permiso precario. Pero cuando le empieza a reclamar que le muestre la licencia y Cablevisión no puede mostrar su licencia, le dice, usted no puede seguir cableando. Cablevisión desobedece esa disposición municipal, con ese poder que solamente tiene Clarín, que se crea un ente supraestatal, porque realmente funciona como si estuviera más allá del Estado, ¿no? Con un juez como Carbone a su servicio y otros. ¿Y qué pasó? El Superior Tribunal de Justicia no le dio la razón a Cablevisión. Pero eso no se sabía la semana pasada. Y la semana pasada, Cablevisión intenta publicar una solicitada en La Arena, atacando con mentiras no solo a la cooperativa, sino a la municipalidad. Solicitada de Cablevisión en el Diario de la Pampa de la provincia de La Pampa. Una inédita campaña que busca reducir y encarecer las opciones de comunicación de los santarroceños. Televisión digital y banda ancha. Tenés derecho a elegir. Desde hace 2 años, Cablevisión está soportando en Santa Rosa una brutal campaña de hostigamiento, alimentada por intereses políticos, sectoriales y mediáticos muy concretos. Y la semana pasada, Cablevisión intenta publicar una solicitada en La Arena, atacando con mentiras no solo a la cooperativa, sino a la municipalidad. El diario La Arena, recordemos, de donde vos sos, Leonardo, jefe de redacción. Sí, el diario La Arena no le publicó la solicitada, entonces nos parecía que no se podía salir al debate, y menos desde las páginas de La Arena, atacando a la cooperativa y a la municipalidad, y se le ofreció a Cablevisión que no gaste un peso, pero que llame a conferencia de prensa. Bueno, sí. Cablevisión salió a decir por todos lados que La Arena lo censuraba. Solicitada de Cablevisión. Cablevisión fue censurada una vez más por un diario de Santa Rosa. No quieren el debate, sino imponer sus intereses. En un hecho sin precedentes para la prensa nacional, un diario de Santa Rosa censuró ayer una solicitada de Cablevisión. Cablevisión salió a decir por todos lados que La Arena lo censuraba, cosa que es mentira porque nadie puede censurar al multimedio más grande del país. Si uno no ve el cambio de época o el cambio de paradigma que está teniendo las comunicaciones, o sea, entran nuevos actores, que es lo que quiere la ley de medios, está entrando como un actor muy fuerte el cooperativismo. Y entonces los grandes multimedios saben que si no tienen como aliado al poder, a la justicia, al Estado, no pueden derrotar al cooperativismo. Y por eso es que aparecen los jueces que aparecen, y aparecen las resoluciones que aparecen, y aparecen todas las piedras en el camino que Cablevisión está intentando poner al cumplimiento de la ley de medios. Bueno, menos mal que vino Mariotto. Tema complicado, la verdad. Es una parte técnica, porque, a ver, lo que de alguna manera se está explicando es que la situación que se está viviendo en Santa Rosa de la Pampa puede ser expandible a otras situaciones, en otras ciudades del interior del país. De hecho, ocurre en casi 200 ciudades del país. El fenómeno, absorber cables sin ajustarse a derecho, sin acreditar documentación, para que ese cable absorbido pueda llegar a ser transferido a la empresa que lo adquiere, es un hecho recurrente. Pasa en Santa Rosa porque compraron los 2 cables. La Pampa TV fue uno de los cables, el otro no recuerdo, eso me va a salir, pero absorbió Clarín los 2 cables en el momento de tener el fútbol como condicionante. De todas maneras, que haya salido en La Pampa este tema en Santa Rosa también tiene que ver con que La Arena, como para contextualizar un poco, es uno de los pocos medios de propiedad familiar que subsistieron a la gula del grupo en la década pasada, claro. Y fue uno de los primeros en retirarse de ADEPA con el conflicto. Que ha resistido, y sobre todo en la polémica de la ley del campo y demás. Pero hay que tener mucha valentía para tener la posición que está teniendo La Arena. Creo que todos apreciamos, ese discurso coherente e implacable del secretario de redacción del diario La Arena. Durante el conflicto con el sector rural, justamente las grandes entidades del campo y los grandes propietarios le sacaron directamente la publicidad a La Arena. Sí, de todas formas,
Yo recomendaría a la Arena que le cobre la solicitada y que la publique y que tenga la línea editorial que está teniendo. Ahora, el Cablevisión en La Pampa, en la ciudad de Santa Rosa, está funcionando igual que Fibertel, sin licencia. No tiene licencia, no ha acreditado la titularidad para llevar adelante esa transferencia. Es un expediente que se está moviendo, pero así está funcionando prácticamente en más de 200 ciudades en todo el país. Por eso te quiero poner un ejemplo concreto, a ver si la gente entiende de qué se trata en este sentido la ley de medios. Supongamos que yo me voy a vivir a Santa Rosa La Pampa y quiero tener una empresa distribuidora de cables y armo una cooperativa con todos los que van a ser beneficiarios de esa prestación de cable. ¿Por qué hoy podría no hacerlo, digamos? ¿Por qué podría reproducirse la situación que está ocurriendo en La Pampa? Es decir, que un nuevo actor económico en el marco de la nueva ley no pueda tener acción. No, pero la cooperativa va a poder. Los dos cables que funcionaban antes de Cablevisión y Multicanal comprasen y después trabajaran fusionados, operaban sobre los postes de la cooperativa. O sea, el cableado, el tendido, estaba sobre los postes de la cooperativa. La cooperativa ha hecho una presentación a la Autoridad Federal de Aplicación a partir de la nueva ley para iniciar los trámites y poder llevar adelante el servicio. Va a poder llevar adelante el servicio. Lo que hace Cablevisión y Multicanal es brindar un servicio sin tener la licencia, condicionar al municipio con sus presiones para que le permita llevar un tendido de fibra y estar en condiciones óptimas frente a la competencia que le va a generar la cooperativa. Y es producto de esa instancia, esa solicitada, mintiendo, diciendo que tiene licencias que no tiene, diciendo que puede ofrecer un servicio que no está en condiciones de ser operativo. ¿Te puedo agregar un comentario muy breve? Me parece que hay que poner en contexto esto, ¿no? Recién hacías mención al discurso consistente del secretario de redacción de La Arena. En realidad está lleno de discursos consistentes de cronistas, no cronistas, periodistas, no periodistas. El tema es que cuando se empieza a caer el marco legal, y en realidad ellos empiezan a caer en la ilegalidad manifiesta, le falta aquel discurso que tenían cuando denunciaban a las radios truchas que decían son radios clandestinas y querían usar la retórica de persecución de la época de la dictadura. Ahora le falta, primero porque no hay caldo social para eso. Y segundo porque además ya hubo un tratamiento institucional que legitima estos otros discursos. Entonces, no habiendo miedo y habiendo consistencia, el resultado es que van dando batallitas en las que invierten muchísimo, ideológicamente invierten mucho, con resultados muy pequeños, muy escasos y muy transitorios. Y vos fíjate, vayamos a una cosa macro, en los últimos 2-3 meses, hasta el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina está dando datos de la consistencia de la marcha de la Argentina. Ellos no lo pueden publicar, es decir, si Clarín y La Nación no pueden publicar lo que dice Poliarquía, ni lo que dice el Observatorio Social de la UCA, les queda dar estas batallitas en la clandestinidad, como les gusta decir a ellos. La Pampa TV y Difusora Sociedad Anónima. Me acordé, los dos cables que absorbió, uno Cablevisión y otro Multicanal. Ahora quieren operar juntos, sin licencia, sin ningún apego a las normas y en contra de la posibilidad que la cooperativa brinde el servicio. Es realmente una risa y estamos esperando un fallo que tiene la Corte y que realmente lo esperamos rápidamente que pueda llegar a expedirse, en donde se establece que Cablevisión y Multicanal no pueden operar como una sola empresa. La fusión no fue aprobada por la Autoridad Federal de Aplicación. Por el viejo Confer hay una resolución donde no pueden operar en conjunto. Hay un fallo de un juez de primera instancia, el juez Carbone, que le permite operar en conjunto. La Cámara le da la razón a la Autoridad Federal de Aplicación. Y esto se elevó a la Corte en un recurso extraordinario y estamos esperando que falle la Corte. Cuando falle la Corte, esas absorciones que ya carecen de legitimidad porque no tienen la documentación respaldatoria para ser aprobada, también van a ser dos cables y no solo uno como lo está operando actualmente Cablevisión y Multicanal, generando la imposibilidad que exista la competencia en ningún lugar del país. ¿Te puedo hacer una preguntita chiquita para esclarecer una cosa? ¿Por qué todo cae en el juez Carbone? No entiendo, por el tema de la fusión Cablevisión Multicanal. El imán Carbone, claro, el imán Carbone, va todo por ahí. Todo lo tiene Carbone, mirá Bueno, que hay jueces. La verdad que tiene suerte Clarín, que siempre tiene esos jueces funcionales. Nosotros criticamos mucho al juez Carbone, criticamos a los jueces de las medidas cautelares,
Juárez, pero nos ajustamos a derecho, aceptamos las instrucciones de la justicia, apelamos como corresponde y somos tan confiados en que el texto de la ley es profundamente constitucional, profundamente democrático, que aún perdiendo los 2 meses y medio, los 3 meses que duren esas apelaciones, nos ajustamos a derecho, sin dejar de criticar al juez y a su fallo. Marito, una última cosa sobre el fallo de Carbone, es que él decía que fallaba de esa manera a favor del Grupo Clarín porque el aviso, entre otras cosas, lo que hacía era alertar o incitar a la gente a litigar en contra de la empresa Fivertel, justamente por la ilegalidad que ustedes estaban denunciando. Lo bueno es que un juez lo que proponga es no alentar juicios, ¿no? Es medio raro. Muy bien, vamos a otro tema. En este caso tiene que ver con lo que está pasando en el Teatro Colón. Ustedes saben, ahí hay varias cosas que están funcionando mal y Víctor Hugo habló de esto en su programa de televisión. La situación del Teatro Colón. La queja de los trabajadores con poquito rebote. Antes de comenzar a ver el informe, veamos este simpático fragmento donde se observa cómo el señor Chasman le indica a al señor jefe de gobierno Mauricio Macri lo que tiene que decir. ¿Qué respuesta tiene para los trabajadores de la empresa Subterráneo que están en la calle reclamando pase a planta, reposición salarial? Son temas que no dependen del, insisto, no depende, la concesión depende del gobierno nacional. Ellos dicen que responden a... No son de Metrovías, hay una mesa de negociación abierta. ¡Epa! El señor le indica que hay una mesa de negociación abierta. ¿Qué dirá Macri? Hay una mesa de negociación abierta. 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 Bueno, ahora vayamos al informe. Sí. Bueno, ahora vayamos al informe. Página 12. No todo lo que brilla es oro. El renovado conflicto gremial que incluye la sanción a 60 trabajadores, delegados incluidos, puso el foco sobre el estado del Teatro Colón y las causas penales que provoca desde el traslado de 278 empleados, que ya fue anulado por la justicia, hasta el polémico estado del flamante piso del escenario. Es preocupante el diferendo que hay en el Teatro Colón, no solamente por lo que atañe a los trabajadores y a quienes dirigen el Teatro Colón, sino porque además está en juego todo lo que tiene que ver con una política cultural para la ciudad de Buenos Aires. Parece que eso es, de alguna forma, lo que se está discutiendo también. Bueno, hoy lo que ocurrió fue una protesta, un acto artístico más. La gente dijo hasta acá llegamos, la paciencia se agotó, por eso declararon la Asamblea General con más de 200 trabajadores que en ese momento estaban en asamblea en el escenario, declararon el cese de actividades con presencia en el lugar de trabajo hasta que aparezca una propuesta, aunque sea coherente de parte del gobierno de la ciudad, y manden un interlocutor válido que conozca medianamente cuál es la problemática del teatro. Si se mantiene el conflicto y no se resuelve, tendremos que empezar a decir como los docentes, el 2011 no va a haber temporada en el Teatro Colón. Simplemente queremos preguntarle qué le parece el reclamo de los bailarines del Teatro Colón. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque el Colón ha hecho un enorme esfuerzo para que, el gobierno ha hecho un enorme esfuerzo para que el Colón se reabra. ¿Estás al tanto de lo que está pasando en el Colón en este momento? Lamentablemente sí. ¿Y qué piensas? ¿Cuál es tu opinión? Y pienso que es un desastre. Creo que la gente está muy maltratada. Es cierto que hay muchas lesiones porque el estado de los pisos solamente no son los que deberían ser. El piso del escenario está mal hecho. Está mal hecho. Tiene una madera. Y porque tiene una madera que no sirve para bailar. Estamos en la sala del Teatro Colón. Este es el piso nuevo. Como verán, está en condiciones deplorables, de una dureza extrema, tarugado, como para una hermosa casa de campo, pero no para el trabajo específico del ballet. Pero otras denuncias dicen que los pisos no son los apropiados para bailar porque se lesionan. Sí, yo la escuché, pero no lo creo. Yo le creo a García Café. No soy un experto en baile, pero le creo a García. En realidad soy un buen bailarín. En estos días Maximiliano Guerra, que es un experto en baile, dijo lo mismo. Me sorprendió de Maximiliano, porque lo conozco, pero voy a hablar con él. Gracias. Yo veo el estado actual del Teatro Colón en un sentido deplorable. Me gustaría sinceramente volver a tener el Teatro Colón que teníamos. Hola, soy Miriam
Miriam Coelho, soy bailarina del cuerpo de baile del Teatro Colón. Bailo como primera figura hace 15 años. Tengo una lesión entre la última vértebra dorsal y la primera lumbar, debido al piso del escenario, que era muy duro. Hay varios compañeros que están lesionados, somos más o menos entre 15 y 20 personas. Algunos con lesiones en la columna, otros con lesiones en las rodillas y algunas irreversibles. Pero otras denuncias dicen que los pisos no son los apropiados para bailar porque se lesionan. Yo la escuché, pero no lo creo. Acá se ve claramente el desnivel, el escalón, que todo el mundo cada vez que entra a esa sala, no siendo bailarín, se tropieza. Gracias, Mauricio, la verdad, te felicitamos a vos y a todo tu equipo por habernos devuelto ese patrimonio nacional. Lo aplaudimos. ¡Mua! Gracias, Mauricio, gracias, y que ojalá se cumpla todo lo que deseamos. Te quiero todos. mucho, gracias. Yo también, gracias. Aplausos para todo lo que hizo el gobierno de la ciudad. Lesiones en la columna, otros con lesiones en las rodillas y algunas irreversibles. No es mi especialidad por ahí la ópera y las funciones o las áreas artísticas que se desarrollan en el Colón. Pero han habido funciones, yo he ido a un par, siguen habiendo. El ballet se suspendió. Puntualmente lo que está haciendo el ballet del Colón, no lo sé. Salimos de nuestro querido Teatro Colón y nos encontramos con otro Teatro Colón, que nada tiene que ver con el anterior. Bueno, si yo no había visto nunca la escena de un hablador, digamos, se había visto en la historia argentina, ¿no? La de López Rega con Isabel, pero de un hablador. lo del principio, el que le Claro, sopla. muy impresionante eso, Y que pero está dando un reportaje y tiene alguien que le está dando la respuesta y... Es que si no tiene PowerPoint necesita de un señor que le diga qué decir. Es patético. Sí, pero podría tener pudor también, No, digamos, pero yo no creo que tiene. es una... No tiene. Tiene otras más cosas, del orden. pero pudor no. A ver, Bueno, estimado pero Carlos. esos asesoramientos forman parte de la misma entidad de Macri, ¿no? Es decir, él es un poco eso. Es hablar, es recitar libretos que se escriben por fuera. Él no es un líder político, no es un tipo que tenga espesor propio, digamos, para decidir. Es un ejecutor de políticas de sectores, digamos, esa imagen me parece que simboliza una cosa más profunda. Y después lo otro, ver de un lado a Susana Jiménez diciéndole Mauri, y a Maximiliano Guerra, y a la primera bailarina de Colón. Yo creo que ahí ya no hay un conflicto sindical que pueda contraponer intereses políticos, cosas así de campaña electoral. Me parece que ahí hay conocimiento profundo de técnicamente cómo se tiene que construir un escenario de baile de primer nivel mundial como el de Colón, y del otro lado la farandulización del Colón con Susana Jiménez diciéndole Mauri, gracias por habernos devuelto este desastre. Y después lo otro es que me parece que los pisos, el empedrado de las esquinas top de Palermo están mucho mejor que el piso del Colón. Y a mí me parece que eso marca un nivel de prioridad, ¿no? A ver, Eduardo. Es sorprendente que Macri, vuelto de su luna de miel, haya dicho ahora que quiere adelantar las elecciones y lo adjudicó a que la oposición no le quiere votar el presupuesto. Y es una cosa infernal, porque todos los opositores de distintos signos te dicen, quiere endeudar la ciudad, cosa que no es necesario, quiere endeudar el Banco Ciudad, que fue un banco sano aún con la crisis de 2001, y además quiere aumentar los impuestos, alumbrado, barrio, limpieza. Entonces, el tipo con eso solo dice voy a adelantar las elecciones. Es increíble, subejecutó presupuesto para arreglar las escuelas, hubo conflictos que ellos auguraban que iban a ser conflictos eternos, duraron los días que requirieron una negociación para volver a poner eso en caja, y uno se encuentra ahora con que el tipo, como las encuestas le dicen que para la presidencial va mal, y que para la ciudad podría pelear siempre y cuando no le dé tiempo al resto a armar fórmulas, es increíble lo que hace. Y vos hablas con los legisladores y todos los legisladores de la ciudad te dicen, bueno, en realidad nosotros podríamos tratar en marzo cuestiones puntuales del presupuesto y no hay necesidad, cuando se retomen las sesiones ordinarias se puede tratar esto. Ahora, ¿el tipo qué hizo en materia de cultura? Cerró todos los centros culturales que pudo, donde había la Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora,
donde había hijos, donde había todo lo que él considera sus enemigos ideológicos, puso toda la plata en el Colón y se encontró con el talón de Aquiles, los trabajadores. Claro, pero además, cuando uno sabía que ponía la plata en el Colón, la verdad, honestamente, pensando en un gobierno conservador, supongamos, uno podía pensar, bueno, se inclina por las bellas artes, vuelve a una cuna de cultura elitista, pero va a ser un Teatro Colón, no digo para palabra porque acá el Confer nos va de la gran... Sí, pero, una luca, si no. Pero una vez más, ¿no? Nos confirma lo escenográfico de Macri. Es pura escenografía. Claro. ¿no? ¿Se acuerdan del día del Bicentenario, mientras la ciudad, en pleno, los millones de personas celebraban ese Bicentenario? Él hacía en ese coto de elitismo esa gran fiesta donde habría que... Todos esos 3.000 invitados que había... ¿Sabes qué estaba pensando mientras le soplaban en el oído? Tal cual lo explicó bien Carlos, no puede tener un discurso propio, sino que estaba pensando que hay una calle en Madrid que se llama El Humilladero y que Macri está haciendo de la ciudad de Buenos Aires un humilladero. Espero que los porteños nos demos cuenta. A ver, Gabriel. Comparto lo que dice la mesa y tomo el concepto del primer informe de Carlos, cuando la pantalla está partida, como el monopolio para descalificar lo que dice la presidenta pone a un dirigente diciendo que no. Lo que pasa es que Macri intenta ser un par de la presidenta. La pantalla partida en una campaña electoral puede resistir a una imagen como la de Cristina candidata con otro candidato. Yo no me imagino a Cristina que le soplen al oído lo que tiene que decir. Me parece que hay una gran distancia entre lo que es un dirigente político que milita por convicciones y por causas con un empresario que quiere acceder al poder o al gobierno con tal de llevar adelante una serie de acciones que certifiquen el perfil histórico por el cual ha venido caminando. Por ahí es posible que tenga un asesor y que le diga lo que tiene que decir. No me imagino a Cristina ni a ningún político con convicciones que escuche un asesor para repetir como un loro lo que le está Bueno, tocando. quedamos todos muy impactados con esa frase, así que como están llamando mucha gente y no lo creen, dicen, no puede ser, lo que pasaron ustedes es mentira. Vamos, es mentira. Después te agrego una cosita de Macri. Para nosotros es verdad, de hecho vamos a ponerlo de nuevo para que vean que es verdad, dale. A ver. Para ver el informe, veamos este simpático fragmento donde se observa cómo el señor Chasman le indica a al señor jefe de gobierno Mauricio Macri lo que tiene que decir. ¿Qué respuesta tiene para los trabajadores de la empresa Subterráneo que están en la calle reclamando pase a planta, reposición salarial? Son temas que no dependen del, insisto, no depende, la concesión depende del gobierno nacional. Ellos dicen que responden a algo. No son de Metrovía, hay una mesa de negociación abierta. ¡Epa! El señor le indica que hay una mesa de negociación abierta. ¿Qué dirá Macri? Hay una mesa de negociación abierta. 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 Bueno, ahora vayamos al informe. Sí. Bueno, ahora vayamos al informe. Página 12. No todo lo que brilla es oro. Venimos acá, que era exactamente lo que queríamos ver. El momento en el que una persona atrás le dice a Max... Parece que es el arquitecto Chaín. Arquitecto Chaín, que es el secretario, ministro de Desarrollo Urbano, un hombre además de confianza de las empresas de él, ¿no? Entonces es lógico que lo tenga ahí. Sí, pero lógico que ¿Para lo qué esté impecable? No, claro, pero en Démosle la lógica de ellos, él es el rey. Ahora, ¿Verdad? Él es el rey. Para las cosas prácticas tiene su gente. Esa es la mentalidad. La diferencia que vos decías entre ser un militante y un dirigente político que demuestra tener la capacidad y alguien que tiene la plata, hay una diferencia. No, pero además lo que... Perdón, termina. Una cosita que quería agregar del Colón. El ministro Lombardi está muy nervioso. ¿Por qué? Está muy nervioso. Está exaltado, dijo cosas que no debería decir. Y eso a mí me inquieta. No quiero entrar en detalles, pero está usando el teléfono. Está usando el teléfono para llamar a colegas y decir cosas que me cobrarían a mí los 1.000 pesos que... Así que... No, guarda, porque está con la chiquera Mario. Estuve haciendo una nota para el diario con el tema del Colón y estuve una semana esperando que alguien me precisara cómo se había contratado a la empresa Dicasa para hacer la que reciclara una parte de la obra reciclado del Colón y cómo se había contratado a la empresa Patagonia Flooring para hacer el escenario. No tuve una respuesta.
Una semana me estuvieron peloteando del vocero de Chaín al vocero del Colón y nunca me pudieron precisar dos Hay una preguntas mesa de que eran negociación abierta. muy sencillas. Tan abierta que no entra nada, digamos. Orlando, vos querías decir algo. No, simplemente que me parece un testimonio editorial extraordinario. Es muy difícil encontrar una imagen de esa validez. De esa validez. No hace falta, incluso está de más a veces el comentario, frente a una imagen de esa, tan implacable, tan contundente. No hay forma, claro. De ese tema va a contestar mi asesor. Es más honesto. Claro. Es más honesto. Claro. El problema no es un jefe de gobierno que no conoce la pericia de determinada área. El problema es un jefe de gobierno que vive viajando, que no conoce lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires, que no sabe lo que ocurre con su gobierno. Ni siquiera quizá puede dar cuenta que tiene un asesor para ese tema, sino que tiene que simular un conocimiento que no posee. Ahora, si lo que se llama periodismo independiente no fuera en realidad, como nos estamos dando cuenta, un periodismo verdaderamente militante, realmente la imagen de Macri no podría estar donde está. Y qué linda que está la capital federal para la construcción política del 2011. Bueno, y qué desafío que muchos deberían tomar, algunos lo están tomando, pero digo, es un momento para también entusiasmarse en la idea de compartir cosas, ¿no? Porque habiendo la posibilidad de que la oposición, por lo menos, tenga un liderazgo, no digo una unidad total, pero es importante eso, ¿no? Sí. Muy bien, vamos a cambiar de tema, pasamos a novedades sobre el caso de los hijos de Ernestina Herrera de Noble. En este caso habló Estela Carlotto hoy a la mañana en Radio del Plata, dijo lo siguiente. Causa Noble Herrera, una nueva trampa. Las muestras estarían adulteradas y el extraño rol de la fiscal. Yo tenía como entendido de que el viernes o el jueves la jueza Arroyo Salgado iba ya a ordenar un entrecruzamiento con todas las familias que están buscando nietos y que hubo una presentación de abuelas de Plaza de Mayo diciendo no estamos seguros que este ADN sea de Marcela y Felipe. Sí, efectivamente, ante la respuesta que dieron los peritos y el banco de que la palabra indubitables, que es lo que pedía la jueza, que se aseverara que fueran indubitables las muestras de estos posibles chicos, hijos de desaparecidos, esto no aparece, al contrario, hay serias dudas. Entonces, abuelas de Plaza de Mayo, coherente con los innumerables pedidos, presentaciones y comunicados de prensa que hemos hecho en el transcurso de estos últimos tiempos de la causa, insistimos entonces en desestimar esas muestras posiblemente contaminadas, vencidas, adulteradas. Son muestras que surgieron esencialmente de ropa. Y además hay una muestra de sangre y saliva que se tomó en diciembre del año pasado en un lugar totalmente inadecuado, como es el cuerpo médico forense, que está intervenido por su mala actuación. Hace unas semanas, allegados a la causa ponían un manto de sospecha sobre las exageradas declaraciones de la fiscal Rita Molina, que contradecían los informes periciales. ¿En qué situación se encuentra hoy el caso del ADN de Marcela y Felipe Herrera Noble? Salió una información mal que hemos averiguado un poco cuál es el origen. Aparentemente la fiscal habló y habló de más. Tenemos ADN, o sea que las muestras fueron aptas y que sobre base de esa aptitud se han hecho las pericias. Yo sostengo que antes de Navidad vamos a tener un resultado. Si las cosas se apuran un poquito, puede ser, porque una vez establecido el perfil genético, bueno, vendrán las comparaciones y se termina la causa, por fin, que vamos a ver la verdad. La fiscal habló y habló de más, la verdad, porque jamás... La fiscal es Rita Molina, ¿no? La fiscal se llama Rita Molina, no sabemos por qué, hoy dijo que se habían encontrado los perfiles genéticos de Marcela y de Felipe. Lo que hicieron hoy los peritos es informar que los perfiles que hay, que son de un varón y de una mujer, esos perfiles son aptos para ser comparados con los que hay en el banco de datos genéticos. Eso es lo que... Esto no quiere decir que necesariamente pertenezcan a Marcela o a Felipe. Y ante la pregunta que resolvió la jueza en el pedido de informes, que le dijeran si de forma indubitada, es decir, sin ninguna duda, se podía decir que esos perfiles eran de Marcela y de Felipe, todos los peritos dijeron que no se podía afirmar eso. Tenemos ADN, o sea que las muestras fueron aptas y se termina la causa, por fin, que vamos a ver la verdad. La fiscal habló y
habló de más. Todos los peritos dijeron que no se podía afirmar eso. No tenemos que imaginarlos lo peor siempre. Hay que imaginarse que hay abuelas que pueden ser las abuelas de estos chicos que se nos están muriendo. Que han pasado casi 9 años largos de demoras y toda clase de trampas siniestras para que estos chicos no obtengan sus derechos, que saber quiénes son. Bueno, sigue el giro, ¿no? Las Sigue, vueltas. 2 o 3 precisiones como para tratar de entender. Las muestras, estas son las muestras que se obtuvieron 29 y 30 de diciembre en el cuerpo médico forense. Después de eso, en marzo, hubo otras muestras que la jueza Sandra Arroyo Salgado, en ese entonces estaba Conrado Vergesio, eso se guardó. Uno de los sobres que tenían eso y que estaba bajo llave lo tenía el juez Vergesio, otro lo tenía Rita Molina y otro estaba en el banco de datos. En marzo, ya estando la jueza Sandra Arroyo Salgado, ella ordena una nueva extracción. Sí, que no es extracción de sangre, sino una muestra de ropa, y que después se supo este escándalo impresionante que había un subcomisario de la Policía Federal que en varios operativos, incluyendo este probablemente, había intervenido para advertir antes, fraguar, etcétera. Era digamos un topo, un hombre que estaba trabajando haciendo inteligencia en contra de las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Recordás el apellido? ¿Te acordás? No me acuerdo ahora el nombre de este subcomisario de la Policía Federal. Se inició un proceso administrativo, se lo corrió el cargo y después se nombró una jueza puntana a cargo de una unidad para que todas las nuevas muestras que se tomen van a estar controladas por esta jueza, que ya me voy a acordar el apellido, porque se llama igual que una hija de desaparecidos. Bueno, y entonces lo que sucedió es que esas muestras se desecharon y efectivamente, como dice Yonto, el resultado de las pericias indicaba que de todas esas muestras había una masculina y una femenina. Y yo mismo entrevisté a la fiscal Rita Molina, que decía, yo confío en el banco, en el cuerpo médico forense, y estas muestras son buenas. Bueno, el resto de los peritos dijeron que no. La verdad es que habiendo una jueza que hasta ahora demostró que es consistente, habiendo una persona a cargo del organismo que supervisa la extracción de muestras y teniendo todas las leyes a favor, bueno, es hora de que se haga lo que haya que hacer, que es obtener una muestra, que es lo que reclama abuela. Exactamente, una muestra de sangre, con eso se resuelve. Ya sea de sangre, de saliva, de lo que fuera. Ahora, es inadmisible que la dueña del diario que busca la verdad irrefutable en la Argentina y que fue el diario señero que generó la agenda política y que por supuesto, más allá de la justicia, juzgaba de buenos y de malos expresiones culturales, políticas, frente a un tema de esta naturaleza no tenga la intención de colaborar. Porque yo me imagino que llega una orden judicial a cualquier vecina de nuestros barrios frente a un requerimiento de la justicia. Veo a la vecina que llega hasta el juzgado, que colabora con su familia, se pone a disposición para que se sepa la verdad, porque ella sabe que no hizo nada, que hay un error, pero quiero dar todo mis razones para que ajustarse a derecho. Ahora, que no presenten un mechón de pelo los chicos para poder llevar adelante el análisis es realmente deplorable, no solo por las abuelas, por toda la sociedad argentina. Ahora, ese es el diario que manejó la moral de la Argentina durante 50 años, con un grupo monopólico prebendario que se quedó con los cables de esta forma tan absurda. Entonces, es inadmisible. Por eso es bueno que a partir de Néstor y Cristina podamos estar hablando de todas estas cosas y cae realmente blanco sobre negro el condicionante que ha tenido siempre ese poder monopólico, ¿no? Carlos. Sí, siguiendo esa misma línea de pensamiento, lo difícil que sigue siendo en la Argentina, a pesar de los avances y de la riqueza de este momento, desmontar esa cadena de complicidad entre el poder económico y la justicia, porque este capítulo no está desligado de los del primer bloque. Claro. Nosotros tuvimos en el primer bloque el tema de la cautelar,
Después el tema de Santa Rosa. Y es una empresa que, como otras, pero tal vez esta es la que simbólicamente más fuerte, ha hecho históricamente lo que ha querido. Y además le ha dicho a la opinión pública argentina cómo tenía que pensar. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Nosotros estamos hablando de una empresa fundada sobre un pacto de complicidad con el genocidio. De ahí deriva la apropiación ilegal de hijos. En una segunda etapa, la apertura de empresas fantasmas en paraísos fiscales como Delaware. Recuerdo esa imagen de Juan Manuel Abal Medina mostrando el coraje de la Rúa de bajar las jubilaciones. Es decir, eso en lugar de ser un ajuste brutal y de ser un presidente imbécil, era un presidente con coraje que estaba haciendo lo que había que hacer. Y lo vinculo con estas titulares de los últimos días. Digamos, es decir, ¿desde dónde habla esta empresa? Esta empresa habla desde la complicidad con el poder, habla desde la voz del imperio, de la voz de los poderes, digamos, y la gran riqueza de este momento, y lo que creo que es un signo de democratización muy fuerte, es haber plantado la discusión, el eje de la discusión donde debe estar, que es en desmontar esta cadena de poder y de complicidad entre la economía, la justicia, las corporaciones. Me parece que esta es la gran riqueza. Ahí andamos desmontando. Nos vamos al corte, en un ratito volvemos. Dale. Entre el sol y la luna está tu corazón, cariño mío.